Listo. Continuamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, mi padrino, el maestro Abdú Betancur Cabrera. Muchas gracias por estar aquí, maestro. Sí, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la Muchas invitación gracias. nuevamente. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Adelante, No, pues, ¿qué te digo? Pues muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Creo que sí les gustó, entonces que los acompañaran, ¿no? No, pues para mí un gusto nuevamente estar aquí con tu foro, porque pues, evidentemente tocas ciertos temas muy sensibles, como en esta ocasión hablar del feminicidio, ¿no? Este fenómeno sociocultural y social, etcétera, ¿no? De una complejidad eh, suficiente, ¿no? Para la interdisciplina, para la criminología, la perfilación criminal, la victimología, etcétera, ¿no? Entonces, escuchaba, ya los venía escuchando en el camino, ahorita estaban hablando, haciendo el encuadre precisamente respecto de el tipo penal de feminicidio. Bueno, pues el feminicidio, como ustedes saben, como todos sabemos, pues es un delito, ¿no? En el caso del Código Penal de Baja California está previsto y sancionado en el artículo 129 del Código de Baja California. Ahí se establece precisamente lo que es el feminicidio, y pues ya ahorita iremos platicando un poquito, ¿no? De cuál es la génesis de este tema del feminicidio. No es un concepto nuevo, evidentemente. Estamos hablando de un concepto de el primer uso que se le dio, estamos hablando de 1976 aproximadamente en Estados Unidos, precisamente feminicidios en la traducción de femicide, ¿no? Es la traducción en particular. Y para los 90 ya hubo algunos estudios, ¿no? de criminólogos y sociólogos en Estados Unidos hablando ya pues de esta figura que nos corresponde hablar en esta ocasión, ¿no? que nos vamos. Traíamos dato de que le empiezan a dar el nombre de feminicidio en habla hispana el 6 de noviembre del 2001, me parece. Sí, aquí en México, derivado a las asesinadas de Ciudad Juárez, de los homicidios. De ahí dice que en el 2011, a raíz de la sentencia del 2001, salió en 2011 los códigos penales estatales, cuando se impulsó, o sea, se impulsó, la reforma. o sea, se impulsó, más no se tipificó. Entonces, a nivel nacional, fue hasta 2015, el 25 de marzo. Mirábamos que por ahí compartían en la semana, ¿no? Parte de la sentencia de Campo Algodonero, ¿no? Precisamente este caso que ya mencionaban, y que pues, José, siendo originario de Ciudad Juárez, pues le tocó seguramente ver de cerca este tipo de fenómeno y otros fenómenos que se dieron en Ciudad Juárez. Sí, bastante fuerte es el asunto. Era todo empezó y de las una necesidad grande era por Lote Bravo. Lote Bravo estaba a las afueras, por donde estaban los parques de las maquiladoras, las industrias y las naves industriales. Entonces había un espacio donde tenían que caminar largo, y pues todo era para ese lugar de Lote Bravo, donde empezaron a desaparecer algunas chicas. El asunto fue cuando pasó. Batallaban para tener comunicación con sus padres y no lo tenían de manera frecuente, por eso no se daban cuenta que la muchacha estaba desaparecida hasta después de meses. Entonces eso ayudó, o de alguna manera, a que no se dieran cuenta y no se percataran que estaba creciendo este tipo Por eso hace rato que menciona, ¿no? La situación geográfica favorece mucho a la conducta. O sea, aquí nosotros, y la parte de haber invitado al padrino para, ¿cómo se dice? De la parte, vamos a tratar de analizar la conducta criminal. Es decir, ¿por qué se da? Si nos vamos a la parte que nosotros empezamos a platicar de asesinos seriales, llegó Ted Bundy, tuvo alrededor de 30 víctimas, todas mujeres. Pero entonces estamos hablando de que un solo hombre terminó con la vida de 30 mujeres. Entonces, ahorita los datos que nosotros tenemos son bastante alarmantes y bastante grandes por el número de víctimas, y el motivo de análisis de este programa es decir, tenemos el mismo número de feminicidas, es decir, ¿sabes qué? Son feminicidas ocasionales, es decir, ¿sabes qué?
que las personas le tienen tan poco respeto a la vida y tan poco respeto nos tenemos entre seres humanos para poder privarnos de la vida como si nada. Y verlo para que esté aumentando y de ahí de nosotros decir que en qué estamos fallando como sociedad o en qué estamos dejando de poner atención para que esto pueda tener realmente y disminuir, porque todos venimos de una mujer, claro. nacemos de una mujer, todos tenemos una hermana, todos tenemos una prima, todos tenemos una tía, a todos nos puede y nos duele, y la seguridad de decir, ¿sabes qué? No están seguras ni de poder salir a algún lugar porque vas a tener el temor de si va a regresar o no. Entonces, no podemos estar viviendo con este miedo y no podemos quedarnos sin hacer nada. Es decir, ¿sabes qué? El no actuar ante una situación de alarma, pues también sería como si fuéramos de alguna manera partícipes en el asunto. Entonces, ese es el motivo de nosotros decir, ok, vamos a analizar diferentes tipos de conductas, en dónde se dan y tratar de encontrar los porqués. Obviamente, a lo mejor algunas de las estrategias de prevención vienen directo a la familia. Es decir, ¿sabes qué? La responsabilidad de cuidarnos está entre nosotros y nosotros cuidar a nuestra familia. Directo. No podemos, antes de ponernos a exigir, ¿sabes qué? Policía, cuídame. En primero es, ¿sabes qué? Pues, ¿saben tus padres en dónde andas? ¿Saben tus padres a qué hora regresas? Y es que es complicado también cuando hablamos de situaciones de violencia familiar, de violencia de género, que obviamente es el escenario inmediato anterior al feminicidio como tal, al homicidio también. Es difícil tener un policía en casa. Evidentemente va más allá de estrategias de seguridad pública, va más allá de estrategias policiales. Y sí, aquí la fórmula es precisamente el tema de prevención, pero también el tema cultural, ¿no? El transformar ese pensamiento. Se habla de las nuevas masculinidades, ¿no? De alguna manera entender el rol que tenemos en esta sociedad. Ya no vivimos en los años 20, en los 30, ¿no? Donde, todavía en los 30, a finales de los 20, empieza a haber una transformación del sistema social en México, sociopolítico, porque ya no hablábamos solamente de estos feminicidas como el Chalequero, más tarde el Goyo Cárdenas, sino también de las autoayudas, también aquellas que privaban de la vida a sus esposos, ¿no? La mujer empezó a tener un rol distinto a final de los 20 en la posrevolución, ¿no? Entonces, sí es importante hablar de las estrategias preventivas. Evidentemente, eso es fundamental, pero también lo cultural, que va más allá de estas estrategias preventivas que pudieran provenir o pudieran derivar precisamente de instituciones gubernamentales como la Fiscalía o como la Policía o estas áreas donde se acostumbra a tener programas preventivos que evidentemente vemos más un tema de atención o de reacción ante el delito que un tema de prevención. Y la prevención pues debe estar inserta incluso a nivel del sistema educativo y otras áreas que conforman de alguna manera el enfoque institucional. Mira, ahí viene la parte en de que nosotros como criminólogos, ahí es el estudio de la criminalidad según a la zona y según la ciudad, y el saber hasta también el tipo de edades, qué es lo que se vive, qué es lo que se piensa, que al fin y al cabo es el motivo de estudio, y la criminología debe estar el estudio en las calles, qué es lo que está. Entonces, qué es lo que se está viviendo ahorita, si nos ponemos a hablar en un rango de edades de 18 a 25 años, que son las modas tipo de música, este tipo de fiestas, lugares de moda, tipo de vestimenta, a lo mejor, y siempre va a haber variantes en ese tipo porque los jóvenes van a elegir un tipo de música y desde que tengo uso de memoria, un tipo de música no se lleva con los otros. Entonces, empiezan de repente solamente a decir, ¿sabes qué? En ese tipo de fiesta que se hace... Sí, se hace una división, pues. Se hace una división, pero a lo mejor no marcada ¿sabes qué? Ni discriminatoria, sino, ¿sabes qué? Pues cada quien prefiere diferentes cosas. Y en cada uno de ellos es en donde nosotros tenemos que estar atentos, decir, ok, ¿qué onda con las pláticas entre los mismos jóvenes de hasta dónde llegar en las relaciones con las mujeres? Porque no es lo mismo, a lo mejor, en la evolución de los años podemos ver, decir, antes
cómo trataban a las mujeres y cómo quedabas delante de tus amigos por cómo podías cortejar a una mujer. Ahora todo eso ha cambiado. Ya estamos en otro mundo totalmente diferente. Vemos letras muy explícitas en la música que Exacto. escuchan ahora los jóvenes. Y tenemos muchos métodos audiovisuales. Y tal vez no abandonamos hace mucho tiempo el ser joven, ¿verdad? Pero evidentemente estamos en un momento en el que la música, las letras, precisamente, esa lírica que hay en los nuevos gustos musicales de los jóvenes, pues promueven la violencia contra la mujer, promueven drogas. Como un sexo mundo, una vida de fantasía, ¿no? Sí, claro. O sea, eso también influye, porque al final de cuentas es parte del componente cultural, al final de cuentas, que le va dando, en el que se van formando las nuevas generaciones. La vez pasada hablábamos, pues, de los homicidios seriales que se crecieron en tiempos de la guerra, o en la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, etcétera. Pero, bueno, también es importante hablar de este fenómeno que se está viviendo en lo actual, un fenómeno contemporáneo, que si bien es cierto, como lo mencionan los compañeros, se empezó a dar allá en los 90s con este fenómeno no me gusta terminarle el tema de las muertas de paz, porque evidentemente utilizamos un término en algún momento en la clase política criminal lo mencionábamos, ¿no? Ese tipo de impunidad cultural, ¿no? Que se va pegando precisamente con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje común, y denominar muertos de Juárez, bueno, es parte de esa impunidad cultural que se va constituyendo. Pero bueno, hay que entender lo que está sucediendo en el momento actual a partir precisamente de todos estos fenómenos culturales. Pero tenemos que irnos a los 90, al 2000. Precisamente esto tiene una explicación contextual, como en otro momento lo hemos dado, ¿no? Para entrar posteriormente al análisis de la conducta. Estamos en los 90, 2000. Las ciudades mexicanas están sufriendo un proceso de industrialización, ¿sí? Un proceso de industrialización. Empieza a crecer. Y en la frontera como tal, vivimos en una ciudad con características muy similares a lo que se dio en Ciudad Juárez en aquel momento, ¿no? Incluso a nivel geográfico, ¿no? Exacto. Todas las fronteras empezaron. Muy similar, ¿no? Se da ese proceso de industrialización a raíz precisamente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de tiempos de las minas de Bontari, ¿no? Y bueno, pues empiezan a llegar las empresas extranjeras a montarse en la frontera, buscando esa mano de obra barata. Sí. Y mucha gente, muchas personas que vivían en el sur del país se empezaron a trasladar hacia el norte del país, precisamente para ocupar esas plazas, esas oportunidades de trabajo. Buscando la oportunidad. Donde los explotaban laboralmente. Sí, obviamente con sueldos muy bajos, ¿no? Sí. Decía $5 el día. $5 el día. Sí, esa era obviamente una parte de la génesis de todo este problema. Llegaban a la frontera, buscaban en dónde establecerse, y se da otro problema que tenemos hasta la actualidad, ¿no? Este estallido de necesidad de vivienda barata, que hay fraccionamientos abandonados en Juárez, en Mexicali, en Tijuana, en gran parte de la frontera, precisamente porque ese estallido de necesidad de vivienda se dio en los 90, en los 2000, en el 2000 y años posteriores, precisamente por todas estas personas que se trasladaron de su lugar de origen a trabajar en la frontera, en este esquema de industrialización. Y de ahí te viene precisamente muchísimos fenómenos. O sea, el vivir en la frontera, pues nosotros sabemos lo que es vivir en la frontera porque aquí vivimos, ¿no? Y para quien llega de otro lugar a la frontera es completamente distinto, con una libertad que tal vez por los usos y costumbres que tenían en su lugar de origen, pues acá tienen esa libertad que no tenían en aquel lugar. Y se habla cómo
muchas trabajadoras de la maquila, principalmente el fenómeno de Juárez, comenzaron a salir a los lugares de diversión, ¿no? Empezaron a consumir alcohol y se fueron mimetizando con el ambiente de la frontera en ese sentido. Pero, pues bueno, también se hicieron de pareja, ¿no? Pareja con características evidentemente de machismo que no aceptaban esa forma de libertad o de liberación que tenía la mujer por vivir en frontera y ganar sus pesos o sus dólares y depender precisamente de ella. Se habla, esta es una de las hipótesis que explican el fenómeno de la violencia en estos momentos en Ciudad Juárez, ¿no? Sí. Entre otros más que puedan. Ese es uno de las vertientes y ese se lleva a un montón porque también en los 90s es cuando se vino la ola de que en ese momento, en esos años, le llamaban la liberación femenina. Que estaban estuvieran viendo la igualdad de oportunidades de empleo, igualdades de sueldo. Estamos hablando hace ya 30 años, en los 90s. Entonces, esos dos fenómenos se juntan. Sabes que hay nuevas oportunidades y te puedes venir y en la frontera lo vas a tener y vas a tener tu independencia, tanto económica y en donde vas a vivir. Había lugares, a mí me tocó conocer lugares en donde se hospedaban. Llegaba a ver hasta casi 6 a 8 personas en una casa que regularmente debe ser para 3. Sí, entonces, literas el hacinamiento y la promiscuidad que se vive en un espacio pequeño con muchísimas personas que evidentemente son factores que pueden generar precisamente problemas de violencia, ¿no? De violencia familiar, de violencia social, etc. De violencia. Esa parte es bastante punto de partida, el darnos cuenta de decir, ¿sabes qué? El vivir en espacios tan pequeños entre tantas personas, va a llegar el momento en que vas a tener roces por cualquier cosa. Y entonces, y lo que estés viviendo afuera, y entonces también en la falta de costumbre de estar saliendo y estar consumiendo demasiadas cosas o este tipo de estupefacientes, eso también llega a cambiar las actitudes y a cambiar a lo mejor el tipo de pensamiento y hasta dónde llegar y motivar el paso al acto de diferentes personas a llegar a tenerlo. Claro, en definitiva, el consumo de drogas ilegales, estupefacientes, psicotrópicos, pero simplemente el consumo de alcohol. El consumo de alcohol es uno de los factores detonantes, podríamos decirlo detonante, me atrevo a decirlo detonante, de los fenómenos de violencia familiar. Y hablando de industrialización y hablando de libre comercio y este tipo de cuestiones, pongámonos a pensar, ¿no? En tiempos del chalequero, el problema eran los lugares estos donde vendían las pulquerías. ¿no? Pero ahora tenemos nuevos centros de distribución, los bares, pulquerías, y no necesariamente los bares, estos lugares donde venden alcohol a tempranas horas del día y le venden ahí su promoción del día, su promo, ¿no? Y son de fácil acceso a ese alcohol. Evidentemente el consumo de alcohol es un detonante de la violencia social, de la violencia familiar y de todo tipo de violencia, ¿no? Incluye la violencia criminal en este sentido. Ahorita un poquito más adelante hablaremos ahí del perfil criminal. De cómo... Exacto, ahí nosotros vamos a platicar un poquito, decir, ¿sabes qué? A lo mejor el acceso fácil digamos, al alcohol y luego en otra influyendo el clima. Si nos vamos aquí en la región, los estándares de tolerancia de alcohol en esta región del país son más altos debido a que la gente tiene más acceso y se le va a antojar mucho más, porque el estar a 40 grados es algo fresco y nos está dejando el calor. En pleno agosto, el que estemos a 40, estamos a gusto. Y hemos subido a casi, yo lo he visto a 50. Entonces, cuando de repente dices, hasta 40, dices, ahora tú tranquis, ¿no? Y échale a otro, no le hace. Y entonces, ahora que tienes que estar saliendo en todo, pues se hace acceso de que, ¿sabes qué? Pues una cerveza. Y a la otra, tu cuerpo se deshidrata más rápido, por ende empiezas a tener tipo de pensamientos diferentes y toda esa actitud. Entonces ahí entraríamos a nosotros a analizar y decir, ¿sabes qué? La oportunidad se dio y la persona cayó y no tuvo el respeto y brincó lo que nosotros criminológicamente le decimos el paso al acto.
Entonces, y lo generan y lo motivó, pum, se avienta el paso al acto. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de realmente enfocarnos y decir, tenemos que inculcar valores en las personas para que ese paso al acto se disminuya. No únicamente, podemos tener un montón de estrategias, pero si no inculcamos, es importante la educación de nosotros inculcar hey, hay que respetar la vida. De esa manera es la manera en que podemos disminuir más los casos. Decir, ok, ¿cuántas personas podrían haberle hecho que dice, esta persona ya se convirtió en un serial porque a lo mejor ya lo ha hecho 2 o 3 veces? Pero entonces, el asunto es, hay que evitar que nuevos hagan el paso al acto. Nosotros es remedio, pero otra parte de la prevención. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño corte, regresamos, no se vayan y compartan para que podamos, si quieren mandarnos sus preguntas, y ahorita vamos a checar los comentarios. Preguntas, ¿quieren regresamos. Comentario?